A menudo, ante un paciente que se presenta en el hospital con una primera crisis epiléptica, se nos plantean varias preguntas. Una de ellas en la urgencia suele ser: ¿hay que realizarle una prueba de imagen a este paciente que nunca había presentado ninguna convulsión, ninguna crisis epiléptica y viene por un primer episodio del hospital? En general, sí. Siempre hay que realizar una neuroimagen ante una primera crisis epiléptica. Hay excepciones. ¿Cuándo no realizaríamos una neuroimagen? Por ejemplo, en casos en que tengamos muy clara cuál es la etiología de la crisis. El ejemplo sería un paciente alcohólico que hace un día ha dejado de beber. Suele beber mucho todos los días y un día deja de beber. Y ese día, el día posterior, tiene una crisis. Eso sería una crisis por deprivación alcohólica. Si tenemos muy claro que esa es la etiología, no sería necesario hacer una neuroimagen. Otro ejemplo práctico sería, por ejemplo, un paciente con un trastorno hidroelectrolítico muy severo, una hiponatremia severa, una hipoglucemia severa, que secundariamente a este proceso presenta una crisis comicial generalizada. En ese caso no sería necesario hacer una neuroimagen si estamos seguros de que esa es la etiología. Otra de las preguntas que nos suelen surgir es: ¿hay que tratar al paciente o no hay que tratar al paciente? En general no hay que tratar al paciente que ha presentado una sola crisis comicial. ¿Por qué? Porque el riesgo de recidiva es bajo, el riesgo de presentar una segunda crisis comicial es bajo. ¿Cuándo lo trataríamos? Lo trataríamos cuando identificamos una causa no tratable que hace que el riesgo sea mayor. Ejemplo práctico: paciente que viene con una primera crisis epiléptica, obviamente le hacemos una neuroimagen y vemos que tiene un tumor cerebral que no es tratable en ese momento. Entonces, el hecho de tener un tumor cerebral predispone a que el paciente tenga más crisis. Ese sería un ejemplo de sí, de iniciar un tratamiento antiepiléptico a pesar de que es una sola crisis. Otro ejemplo sería un paciente con un infarto cerebral antiguo. Hacemos el escáner y vemos que tiene una cicatriz, un infarto cerebral antiguo, tiene un área de malacia cerebral. Ahí habría que iniciar tratamiento porque ese paciente tiene una anomalía intracerebral que le predispone a tener crisis. En el resto de los casos, ante una sola crisis no provocada, no se inicia tratamiento antiepiléptico. Otra gran pregunta que nos surge muchas veces en la epilepsia es: ¿qué hacer con las mujeres gestantes? Una mujer que se queda embarazada y es epiléptica. Cuando la mujer viene y nos comenta que ya está embarazada y está tomando un tratamiento antiepiléptico, ese tratamiento en general no se toca. Ese tratamiento se deja exactamente igual, no se hacen cambios durante el embarazo, porque el riesgo de desencadenar una crisis por el cambio o por la suspensión del fármaco es mayor que el que induce el propio fármaco, el riesgo de teratogenia. Otro caso sería una paciente que nos pregunta que se va a quedar embarazada y quiere programarlo a largo plazo. Ahí sí que estaríamos obligados a disminuir el fármaco hasta la mínima dosis eficaz. ¿Qué es la mínima dosis eficaz? La mínima dosis en la que la paciente no tenga crisis. Por supuesto, lo que no se puede hacer nunca es desaconsejar a una mujer que se quede embarazada por el hecho de ser epiléptica. Otra pregunta que también se nos presenta con relativa frecuencia es si hay que hacer punción lumbar o no hay que hacer punción lumbar. Solamente habrá que hacer punción lumbar cuando sospechemos que esa punción lumbar nos va a ser rentable. ¿Cuándo habrá que hacer una punción lumbar? Cuando el paciente tenga una fiebre de origen no explicado o tengan signos de meningitis, por ejemplo, una rigidez de nuca. Si no, no es necesario hacer una punción lumbar en absoluto ante un paciente con una crisis comicial. Por lo tanto, ya estamos en disposición de contestar la pregunta que nos dice: ante una primera crisis comicial sin claro desencadenante, ¿hay que realizar neuroimagen? Sí, esa es la correcta. ¿Hay que iniciar tratamiento? Si no encontramos una causa que haga que eso vaya a repetirse, no es necesario iniciar tratamiento ante una primera crisis. Si el paciente presentara una segunda crisis epiléptica sin desencadenante, entonces sí tendríamos que iniciar tratamiento. ¿Hay que desaconsejar el embarazo? Obviamente no. ¿Hay que realizar punción lumbar? No nos dice que haya ningún signo de meningitis, por lo tanto no. ¿Se diagnostica de epilepsia? Ante una primera crisis comicial no se hace generalmente un diagnóstico de epilepsia, porque el diagnóstico de epilepsia implica que hay una predisposición cerebral a presentar crisis comiciales repetidas. Ante una primera crisis no sabemos si esto se va a repetir o no se va a repetir. Por lo tanto, respuesta correcta, la número 1, hay que realizar neuroimagen.